Hay algo muy interesante que es la circunferencia goniométrica o unitaria, que se llama. Así que es una circunferencia que tiene origen en coordenadas, está centrada, perdón, en el origen de coordenadas, y su radio tiene una unidad de longitud. ¿Sí? O sea, el radio vale 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo acá en la hoja curriculada, así se entiende bien. Bien, entonces tenemos mi sistema de coordenadas, ¿sí? Una circunferencia, supóngase que este radio es 1. Y como sabemos nosotros vamos a empezar a contar un ángulo, vamos a ubicar un ángulo genérico, es decir, yo voy a escribir acá, voy a representar por ejemplo, no sé, este ángulo que estoy dibujando acá, ¿sí? Mejor, un poco más cerrado, este ángulo. Es decir, sabemos que esto vale una unidad, ¿sí? Y yo llegué hasta este ángulo que vamos a denominar tita, por ejemplo, ¿sí? Un ángulo tita genérico. Positivo, ¿sí? Porque empecé desde las abscisas en sentido antihorario. Presten atención. Vamos a marcar acá los grados en sistema sexagesimal, 0, 90 grados, acá tendré 180, 270 y 360. ¿Sí? Y en esa posición que yo marqué con el ángulo tita, voy a marcar estas cantidades, fíjense. Y ahora vamos a hablar de proyecciones. Cuando yo proyecto, recuerden, este es mi eje X, este es mi eje Y, ¿sí? Entonces cuando yo proyecto en el eje X, quiere decir que trazo una recta perpendicular a X, ¿sí? Hasta que llego al punto donde yo estoy. Vamos a llamar que yo estoy en este punto, ¿sí? Punto P. Entonces yo trazo una perpendicular a X y donde corto el punto, yo tengo la proyección de esta flechita azul, que vamos a llamar vector si quieren, ¿sí? En mi eje X. O sea que la proyección en X, la voy a marcar acá en rojo, es esta cantidad. ¿Se entiende? Y si Sí, yo hago lo mismo, voy a hacer ahora una proyección en el eje Y. ¿Cómo dijimos que hago la proyección? Trazo una perpendicular ahí, ¿eh? Hasta que corto al punto. Hasta ahí sería, ¿eh? Y entonces esa otra cantidad que la vamos a poner en otro color, esta otra cantidad, ¿quién va a ser? Mi proyección en el eje Y. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? está descomponiendo la recta en el eje Y y en el eje Y. Exacto. Yo empecé a avanzar desde mi ángulo cero, que estoy acá, ¿sí? Empecé a avanzar, o sea, a barrer un ángulo en sentido horario. Ese ángulo es tita, llegué hasta el punto P, ¿sí? Y lo que hice fue proyectar esa, vamos a llamarlo así, esa flechita, ¿sí? Ese vector que yo dibujé ahí, lo proyecté en mi eje X y luego proyecté en mi eje Y. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bárbaro. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom de esta parte. Yo que voy a dibujar acá, no voy a hacer un zoom, en realidad lo voy a volver a representar a esto acá en un costadito, ¿sí? Y síganme con esta idea, miren. Esta cantidad, sí, que es la proyección en Y, yo la puedo representar de este lado o también la puedo representar en este lado. ¿Están de acuerdo que es lo mismo?
sea, es la misma cantidad. Que yo lo pongo acá, lo pongo acá. Si hablamos de la cantidad, de la longitud de esa flechita, va a ser la misma. Y recordemos que acá yo tenía mi ángulo θ. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Un triángulo. Y ese triángulo es rectángulo. ¿Por qué? Porque entre la proyección en Y y la proyección en X tengo 90 grados, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, esto, recuerden acá que el radio acá, valía 1, ¿sí? Esta cantidad que es 1 va a ser mi hipotenusa. Si miramos respecto de θ, este va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. ¿Lo ven? Entonces, yo de θ, ¿sí?, puedo decir que este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente, y la hipotenusa vale 1. Entonces, por un lado, vamos a plantear Pitágoras acá, a ver qué pasa, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Esto por un lado, Pitágoras. Y por otro lado yo voy a decir, bueno, pero ¿cuánto vale ese cateto opuesto? A ver. Recordemos cuánto valdrá el seno de θ, cuánto valdrá el coseno de θ. El seno de θ, ¿cuánto valdrá? Dijimos cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de θ, cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el cateto opuesto me va a representar directamente el seno del ángulo. Y el cateto adyacente directamente el coseno del ángulo. ¿Por qué eso? Porque justamente estoy en un círculo unitario que tiene radio 1, o sea, la hipotenusa siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces, con ayuda de estas relaciones y Pitágoras, yo puedo decir, bueno, entonces lo que se va a cumplir acá es que el seno, el cateto adyacente, ¿sí?, que es el coseno de θ al cuadrado más el seno de θ al cuadrado va a valer 1. Y esto es lo que se conoce como identidad trigonométrica. Esto se cumple para cualquier ángulo. Si ustedes ponen cualquier ángulo y le hacen el coseno al cuadrado más ese mismo ángulo, por supuesto, seno al cuadrado, va a valer 1. Entonces, para terminar, el cateto opuesto acá, esta cantidad, siempre me va a representar el seno del ángulo, y esta cantidad el coseno del ángulo. Entonces fíjense, si yo les pregunto, ¿qué signo va a tener el seno en el primer cuadrante? Si es la proyección con el eje Y. ¿Qué signo tiene el eje Y en el primer cuadrante? Positivo. Va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que de 0 a 90 grados, Positivo. si ustedes hacen el seno de cualquier ángulo de 0 a 90 grados, va a ser positivo. ¿Y el coseno? ¿Cómo va a ser? Positivo. Positivo también. Positivo. Same. Entonces ustedes entendiendo esto, pueden llegar a, digamos, básicamente no necesitan entender nada más para las funciones trigonométricas, ¿sí? Cualquier ángulo entre seno entre 90 y 180 también va a ser positivo. ¿Y el coseno cómo va a ser entre 90 y 180? Positivo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el coseno entre 90 y 180? ¿Qué signo va a tener? No, negativo ahí. Negativo. Va, no. Sí, negativo, porque siempre, ¿yo dónde leo el coseno? En el eje X.
Si yo estoy por acá, supónganse, ¿sí? En este punto ahora barrí un ángulo mayor a 90 grados y hago la proyección en el coseno, la cantidad me va para allá. O sea que me va a dar negativo, ¿lo ven? Lo mismo pasa acá, en el tercer cuadrante con el coseno, y ya con el seno también. Porque el seno, si estoy por acá, por ejemplo, hago la proyección y me da en el sentido negativo de la y. ¿Sí? Y acá por último, el seno va a ser positivo, negativo, perdón, y el coseno negativo, positivo. ¿Eh? Y como ustedes saben, yo también a la tangente, que sería la que me está faltando acá, la puedo representar como seno sobre coseno. Entonces los signos también van a valer lo mismo. Por eso es que la tangente en el primer cuadrante es positivo, digo positivo, positivo. La tangente en el segundo cuadrante, positivo, digo negativo, negativo. Acá, perdón, acá le puse el seno positivo y me equivoqué. En el tercer cuadrante el seno es negativo. ¿Eh? Entonces la tangente va a ser positiva porque es menos dividido menos. Y acá la tangente va a ser negativa. Ustedes esto lo pueden corroborar con cualquier ejemplo de cualquier ángulo que quieran. O sea, elijan un ángulo entre 0 y 90 y van a ver que tanto el seno como el coseno como la tangente son positivos. Un ángulo entre 90 y 180 se cumple esto, y así sucesivamente.